Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuál es el tema que hemos estado hablando por las pasadas 3 semanas? ¿Alguien me puede decir? Correcto, hemos estado hablando acerca del Evangelio de Mateo, amén. El Evangelio de Mateo, como ustedes saben, fue escrito por un recaudador de impuestos, ¿verdad? No la persona que, si tú quieres darle validez a un mensaje, pues sería quizás la persona menos apropiada para escribir un evangelio tan importante. De hecho, el primer evangelio que tenemos en nuestra Biblia es el Evangelio de Mateo, amén. Y este evangelio fue escrito por este hombre que era recaudador de impuestos, el cual era visto como un traidor por el pueblo judío, porque siendo judío trabajaba para el gobierno de Roma, que estaba en esos tiempos oprimiendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Así que si usted quería dar su mejor cara para iniciar o escribir un libro tan importante como este, pues quizás Mateo no sería es el hombre más apropiado, y mucho menos si esto pasó después de más de 400 años, donde el Señor Jesús Dios estuvo en silencio. 400 años no hubo profeta, no hubo quien hablara de parte de Dios. De que terminó el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, hubo todo ese tiempo hasta Mateo, hubo 400 años. Otros estudiosos dicen que cerca de 430 años, pero creo que es un periodo bastante largo. Entonces, hemos aprendido que Mateo comienza su evangelio haciendo un anuncio. Y un anuncio, cuando tú quieres hacer un anuncio, lo quieres hacer ya sea donde todos lo vean, donde sea visto por todas las personas. Pero este anuncio es dado en el lugar que tú menos te puedas imaginar. Este anuncio de Dios hacia la humanidad después de 400 años de silencio no fue dado en la Capilla Sixtina, en la mejor iglesia más adornada con la mejor arquitectura, sino fue dado en el desierto. En el desierto, amén. Y Mateo nos dice que el rey que había llegado en el capítulo 1, que Dios cumple sus promesas, porque este rey Jesús entró a la historia para redimir a las personas como usted y como nosotros. Luego, después, cuando la otra semana vimos cómo esa gracia entra en la vida de cada ser humano, también vimos cómo la gracia de Dios interrumpe nuestros planes y nuestras vidas y lo que tenemos pensado hacer con ellas, pero lo interrumpe no para molestarnos, sino para cumplir su propósito en la vida de nosotros y el propósito que Él quiera ver en la vida de los demás, amén. Y aprendimos la semana pasada que en cuanto a las cosas de Dios no hay ningún terreno neutral, que no hay un punto intermedio, que somos seguidores de Él o no lo somos, ¿verdad? Que las personas lo adoran o lo rechazan, que las personas se mantienen cerca de Él sin llegar a rendirle sus vidas verdaderamente. Vimos que la llegada de Jesús pone en evidencia todo trono en el corazón del ser humano que se encuentra en rivalidad con el trono del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, el día de hoy vamos a entrar en el capítulo 3, donde Mateo nos muestra cómo las personas deben responder a este rey que ha llegado, a este Mesías que fue anunciado por muchos años a través de los diferentes profetas del Antiguo Testamento. Y también Mateo en el capítulo 3 nos va a enseñar que el movimiento del Evangelio empieza a tomar fuerza. Aquí es en este capítulo donde podemos ver el Evangelio de Dios tomando fuerza. Y todo empieza con una voz que se levanta en el desierto. Y esta voz que se levanta en el desierto trae un mensaje que va directo y sin rodeos al corazón. Y el mensaje es que el reino de los cielos se ha acercado.
que la distancia que la gente pensaba que existía entre ellos y Dios ya no es la realidad en la que viven, sino que Dios se ha acercado. Mire usted, cuando hubo todo este tiempo de silencio, el pueblo de Israel se sintió abandonado por Dios. Pensaban que Dios estaba demasiado lejos, que por eso ya no les hablaba. Pero eso, la Escritura nos dice que no era como ellos pensaban. Mateo 3, 1 al 17, le voy a leer la Escritura. Dice lo siguiente: en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos es acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas y miel de silvestre, pero no las langostas que usted se imagina en los restaurantes finos de comida del mar. Más que nada eran como saltamontes, ¿verdad? Entonces Jerusalén, el pueblo o la gente en Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él. Confesando sus pecados, eran bautizados por Juan, en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras. Los fariseos y los saduceos eran las personas que sabían todo acerca del Mesías que había de venir, ¿verdad? Sin embargo, él les llama camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, esto es lo que los exhorta a hacer: den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, en verdad, dice Juan el Bautista, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió de agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Amén. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra, Padre Celestial. Bendice este momento juntos como iglesia, Señor. Unge mis labios, Señor. Quita toda carne de mí en esta tarde, Señor. Háblanos, tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo nos presenta a Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista no es Juan, es el discípulo amado que escribió el Evangelio de Juan. Juan el Bautista es hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Y este Juan podemos ver por la forma en que se viste y lo que está comiendo que no es una persona refinada, que no es una persona fina. No lo vemos en el centro de la vida religiosa, no lo vemos en el templo vestido con todas las ropas sacerdotales, porque él era hijo de un sacerdote.
lo vemos es, como decía anteriormente, en el desierto. Lo vemos vestido de una manera sencilla, viviendo de una forma sencilla y predicando un mensaje que va directo es al corazón del ser humano. El papel de Juan el Bautista es muy claro. Él no es el rey que había de venir, que había sido prometido, pero él sí es el que prepara a la gente para recibir es al rey. Él es de quien profetizó, es el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Él es esa voz que clama en el desierto. Y su mensaje que él entrega no es un mensaje elocuente o complicado. Y aquí es, hermanos, en esta tarde donde les invito a que pongamos mucha atención. El mensaje es sencillo y es claro y es este: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje principal, amén. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, eso significaba, es algo muy específico para las personas que lo estaban escuchando a Juan. Ellos habían estado esperando que Dios actuara, que Dios entrara en la historia de ellos para salvarlos y redimirlos de la opresión del imperio romano. Pero el Señor vino a hacer no lo que ellos esperaban, sino vino a hacer algo mucho más grande por ellos, que ni ellos siquiera se imaginaban que necesitaban. El Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Este pueblo había vivido bajo el peso de la historia, bajo el peso de numerosos fracasos en el Antiguo Testamento y, como decía anteriormente, de un silencio donde el cielo no les habló por 400 años, y seguro se preguntaban lo siguiente: que cuándo Dios volvería a moverse en medio de ellos como se movió en el Antiguo Testamento. Y ahora aquí también encontramos a Juan el Bautista anunciando que ese momento que ellos tanto han esperado, por el que han orado y clamado a Dios, finalmente ha llegado y se ha hecho realidad. El mensaje de Juan es que Dios no está distante, que Él no está lejos, que Dios no es ausente, sino todo lo contrario. El mensaje de Juan es que Dios está actuando y que ya se ha acercado y ha venido a esta tierra para salvarnos. Leamos un pasaje que la mayoría de ustedes conocen muy, pero muy bien. Juan 3, 16 y 17. Todos hemos escuchado o leído este mensaje en el pasado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando escuchamos que el reino de Dios se ha acercado, hermanos, necesitamos entender a qué tipo de cercanía se está refiriendo Juan el Bautista con estas palabras. Necesitamos entender que Dios no se ha acercado a nosotros para venir a inspeccionar nuestras vidas o a ser un inspector de nuestras conductas. Tenemos que entender que Dios se ha acercado para venir a salvarnos de nuestros pecados. Y eso confronta, eso choca con la manera en que mucha gente piensa hoy en día. Mucha gente vive como si Dios estuviera demasiado lejos de ellos, como si estuviera esperando a que primero arreglen su vida antes de poder venir a acercarse a Él. Pero este pasaje que acabamos de leer nos muestra que Dios ya ha dado el primer paso, que Él se ha acercado a personas aun cuando no están listas para un encuentro con Él, que Él se ha acercado a personas aun cuando no están limpias y que no son capaces de arreglar sus vidas por sí mismas. Así que el punto de partida en esta tarde no es lo que nosotros podemos hacer para alcanzar a Dios. El punto de partida en esta tarde es lo que Dios ya ha hecho al acercarse Él a nosotros. Amén. Dios
no está esperando a que nosotros subamos hasta Él. Dios ha venido es a nosotros. ¿Y qué significa esto, hermanos? Esto significa que el llamado que hace Juan al arrepentimiento en la Escritura es la invitación que Dios te da, es al reino, a su reino, amén. Si esto es cierto, si Dios ya se ha acercado, entonces una pregunta es cómo respondemos cada uno de nosotros a ese llamado que Dios nos ha dado. La respuesta que Juan nos da es arrepintiéndonos. Esa es la respuesta, cómo acercarnos a Él, arrepintiéndonos. Y luego también nos continúa dando la respuesta en Mateo 3:2. Dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también nos dice en el versículo 8, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Ese énfasis nos recuerda, hermano, que la cercanía de Dios no es una cercanía que se queda ahí estancada o que es pasiva. El que Dios se haya acercado es a nosotros, a esta tierra, demanda, requiere una respuesta de nuestra parte al mensaje del Evangelio. No es solo reconocer intelectualmente que Él vino es a esta tierra, sino es permitir que su cercanía transforme nuestra manera de vivir. Y esa palabra, hermanos, carga mucho peso, tiene mucha fuerza, pero es importante entender qué significa en este contexto. El arrepentimiento no es Dios empujándonos o empujando a las personas para que se alejen de Él o para que no vengan a Él. El llamado al arrepentimiento es la invitación de Dios para que la gente se acerque a Él. Amén, de una vez por todas. Jesús repite esta misma idea al comenzar su ministerio. En Marcos 1:15 la palabra de Dios dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí tenemos que asegurarnos de mantener la perspectiva correcta sobre lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una carga que Dios te pone encima. El arrepentimiento que Dios te llama no es una amenaza que te hace. No es un regaño. Es una invitación que nace del amor, del corazón de Dios. Amén. Por eso Pedro escribe en 2 de Pedro 3:9 lo siguiente. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Muchos tienen años viniendo a la iglesia y aún así no se han arrepentido. Pero Él lo hace porque Él es paciente y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Así que al juntar todo esto, entendemos que el llamado al arrepentimiento no es una barrera que Dios pone para poder tener una vida con Dios. El arrepentimiento al que el Señor nos llama es el camino de entrada a esa vida que Dios nos llama a tener con Él. Amén. Eso es precisamente lo que vemos en Mateo capítulo 3. Las personas vienen a Él al desierto, hermano. ¿Qué hay en el desierto? Hay vida, no hay vida, hay muerte, hay sequía. Vienen de Jerusalén y de alrededores de Judea. Vienen a Él y se confiesan y responden al mensaje de Juan. Juan no les dice que primero vayan y arreglen sus vidas y que después regresen a Él, es para bautizarlos. Él los llama a volverse a Dios y a dar un paso hacia lo que Él ya está haciendo en la vida. Y esto es importante entenderlos, porque muchas personas quieren lo que Dios ofrece sin realmente dar la respuesta al llamado que Él hace. Quieren paz en sus vidas, pero no quieren rendirle el control de su tiempo,
de sus finanzas, de sus relaciones. Quieren que Dios perdone sus pecados. Desean tener una sensación de estabilidad en sus vidas. Quieren todas las bendiciones habidas y por haber, pero sin apartarse de los patrones de conducta y de los pecados que definen una vida lejos de Dios. En otras palabras, quieren seguir viviendo con el espíritu de Frank Sinatra, viviendo la vida a su manera. Quieren a Dios lo suficientemente cerca para que les ayude, pero no lo quieren lo suficientemente cerca para dejar que Él dirija sus vidas. Pero la invitación del reino al reino de Dios, hermano, no funciona así. El llamado que Dios nos da a arrepentirnos, esa es la forma en que Dios te invita a entrar al reino de Él. Ahora volvamos al pasaje de Juan 3 y continuamos leyendo. Y esto nos va a ayudar a ver que así como Dios se ha acercado a nosotros por su gran amor, también hay un llamado para que nosotros le demos una respuesta de nuestra parte. Hace un momento leímos Juan 3, 16 y 17, pero ahora le voy a añadir el versículo 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, todos nos quedamos aquí, ¿verdad? En Juan 3, 16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Podemos ver claramente, hermanos, que hay un llamado de parte de Dios a que le demos una respuesta. En este pasaje en Juan 3 encontramos dos grupos de personas, los acabamos de ver: los que creen y los que no creen. Cuando la Biblia habla de la fe y del creer, siempre lo conecta con nuestras acciones y las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Y la palabra es fe y creer bíblicamente hablando. No es simplemente estar de acuerdo con las escrituras de manera intelectual. Ahora, eso es parte de la fe, pero eso no es toda la fe. Cuando la escritura habla de fe, no se refiere a decir sí creo que Dios existe, o estoy de acuerdo con lo que la Biblia enseña solamente. La fe bíblica es esta, hermanos: es rendirle nuestra vida entera al Dios Todopoderoso. Amén. Es confiar en Él al punto de obedecerlo, incluso cuando no entendemos, incluso cuando nos cuesta, incluso cuando implica dejar ir el control de las cosas que queremos mantener es muy cerca de nosotros en la oscuridad. El confiar en Él, hermano, es obedecerlo y es alinear nuestras vidas con lo que Dios ha dicho en su palabra que debemos hacer. Confiar y obedecer en Dios es someter nuestros planes, es someter nuestros deseos, nuestra voluntad a su voluntad. Y cuando fallamos, nuestros errores no nos arrastran de vuelta a nuestro viejo estilo de vida pecaminoso, sino cuando fallamos, más bien nos arrepentimos y seguimos avanzando en sumisión y obediencia es al Rey Jesús. Así que el llamado al arrepentimiento, hermano, es una invitación a una nueva manera de vivir. Amén. Es un llamado a vivir a una manera diferente a la forma es que vive el mundo. Es el llamado a dejar la dirección en la que ibas, hacia dónde te dirigías, y dar un paso hacia la vida que Dios te está ofreciendo en esta tarde y que te está ofreciendo por mucho tiempo ya. Y esta vida que Dios te ofrece no es una vida promedio, no es una vida aburrida, es la mejor vida que podamos vivir, hermanos. Mejor vida que usted y yo podamos vivir no es una vida llena de bendiciones económicas, financieras. La mejor vida que usted y yo podamos vivir no es una vida
donde vamos a tener paz porque hay ausencia de problemas, sino es Dios dándonos la paz en medio de los problemas. Amén. Así que en esta tarde déjame decirte algo que está en tus notas. Dios llama a los quebrantados de corazón al arrepentimiento para que puedan recibir la vida abundante y eterna. Dios no te llama a una mejor versión de tu propia vida. Dios no te llama a una vida maquillada por fuera, solo para guardar las apariencias. La vida a la que Dios te llama es una vida verdaderamente diferente a la vida es del mundo. Es una vida que está alineada con Dios, con su palabra. Es una vida que está formada por la verdad y llena de propósito. El mundo te ofrece muchas opciones. El mundo te ofrece muchos sustitutos para ese tipo de vida, pero nada de lo que el mundo te ofrece permanece. El mundo promete satisfacerte, pero te deja es vacío. El mundo te promete libertad, pero termina esclavizándote. ¿Y por qué? Porque el mundo te ofrece lo que el mundo no te puede dar. El mundo te promete lo que solo Jesús tiene el poder de darte, y eso es vida y vida en abundancia. Jesús te ofrece, hermanos, algo mucho mejor que eso. Y cuando te dice que te arrepientas, es el paso de entrada a esa vida que Él te está prometiendo. Juan el Bautista también deja claro algo importante, que aquel que hace que el reino de Dios se acerque a nosotros es también aquel que hará justicia. Regresemos a Mateo 3, 10 y 12. Está bien. La Biblia dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Ese es el juicio. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo no sé usted, hermano. Yo no quiero ser cortado y echado al fuego. Yo en verdad, Juan el Bautista habla, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él, refiriéndose al Rey de Reyes, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Le voy a pedir a nuestro hermano si puede pasar aquí al frente ya para cerrar, nuestro hermano músico. Están tus notas, hermano. Esto que acabo de leer es básicamente esto: que el Rey Jesús trae tanto salvación y juicio. Juan habla de uno que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Habla de una separación que va a tener lugar en un futuro que ha de venir. Ahora, el fuego al que Juan se refiere aquí no es el fuego que vemos en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu Santo vino. Este fuego es juicio. Habla de lo que va a ser recogido y de lo que será echado al fuego para ser quemado. La llegada de Jesús, hermano, no es una llegada que se mantiene neutral. Y Juan nos ayuda a ver ambos lados con claridad. Aquí está toda la escritura. Juan 3, 16 al 21, para que entendamos el contexto de todo lo que está hablando Dios en esta tarde a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esa es la gracia de Dios, amén. Para que todo que cree en Él, eso requiere una respuesta de nosotros, ¿verdad? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero vivir en la eternidad con el Señor, hermano. Pero si quiero vivir con Él en la eternidad, tengo que creer en Él, amén.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. El Señor no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ese es todo el principio de este mensaje. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Es el juicio, hermano. Que la luz, Jesucristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que hace lo malo odia la luz. Así que si continuamos haciendo lo malo, continuamos mintiendo, practicando la mentira, el engaño, la división, continuamos practicando es la traición, quiere decir que amamos es la mentira. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean impuestas. Quieren esconder es en la oscuridad lo que son. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas es en Dios. Dios envió a su Hijo, hermano, para que las personas fueran salvas. Amén. Ese es el corazón principal de este mensaje. Esa es la razón principal por la que Jesús vino a esta tierra. Pero ese mismo pasaje también nos muestra que no todos responden de la misma manera. Algunos vienen a la luz, otros permanecen por voluntad propia en la oscuridad. Algunos lo reciben como su Dios y su Salvador, pero muchos otros lo rechazan y lo siguen rechazando. Oh, pero el Señor Jesús no deja nada, ningún asunto sin resolver. Él salva, hermanos, los que se vuelven a Él y juzga a los que lo rechazan. Eso significa que en cuanto a las cosas de Dios, no hay un punto intermedio. No podemos permanecer neutrales. No podemos quedarnos en un lugar donde sabemos de Él, pero no nos rendimos a Él. El libro del Apocalipsis, el Señor le habla es a la iglesia en la Odisea. Y básicamente le dice, y parafraseo: o sé frío o sé caliente, pero no tibio. No hay lugar intermedio, es el camino de Dios. O sé frío o sé caliente. Seguimos pensándolo, seguimos diciendo al rato. La Biblia continúa diciendo que Él a los que son tibios los va a vomitar de su boca. No podemos permanecer neutrales, no podemos quedarnos en un lugar donde sabemos de Él, pero no nos rendimos a Él. Y aquí es donde todos debemos tener cuidado. Esto que te estoy hablando no tiene nada que ver con ser hombres o mujeres perfectas. Estoy hablando de que tenemos que ganarnos algo por nuestra propia cuenta. Los que están en Cristo Jesús, hermano, son salvos por la obra redentora de Jesucristo y no por sus propias obras. Amén. Los que están en Cristo Jesús son salvos, hermanos. Están cubiertos por la justicia de Jesús y no por su propio esfuerzo. Pero la fe en Cristo, si yo digo que tengo fe, esa fe no puede ser pasiva. Esa
fe no puede ser quedarse ahí estancada. Tener fe en Dios no es solo estar de acuerdo sin hacer nada al respecto. La fe en Cristo Jesús es confianza en Él. Y esa confianza, hermanos, ¿sabes qué produce en nosotros? Obediencia a su palabra. Es una fe que cambia el mundo de hacia donde nos dirigimos. Es una fe que cambia el rumbo de hacia donde nos dirigimos. El rey que vino a salvar al mundo es también el rey que lo va a venir a juzgar. Así que la pregunta ya no es si Dios está cerca de nosotros o no está cerca de nosotros. Eso ya lo hemos entendido en esta tarde. Eso ya quedó bien claro y está resuelto. Por su gran amor por nosotros, Él se ha acercado. Por su gran amor a nosotros, su reino se ha acercado a nosotros. La pregunta en esta tarde es la siguiente: ¿cómo estamos respondiendo a aquel que se ha acercado a nosotros para salvarnos? Porque una vez que ves esto con toda claridad, la realidad es que ya no tienes la opción de quedarte donde estás ni cómo estás. Algunos de ustedes han mantenido a Dios a cierta distancia. Algunos no de manera muy obvia, sino de una manera escondidita, controlada. Y lo han permitido a Él estar lo suficientemente cerca como para ser parte de su vida, pero no lo suficientemente cerca como para dirigir o para dejarlo dirigir tu vida. Y si son honestos, ya saben en qué área Dios está tratando con ustedes en esta tarde. Ya saben que es lo que han estado reteniendo, que aún no le hemos entregado a Dios. Podemos poner de pie. Otros han estado cerca de la verdad por mucho tiempo. Les gusta venir a la iglesia, les gusta alabar con nosotros, les gustan nuestras pláticas, les gusta venir a nuestros convivios, es cada mes. Conocen el lenguaje cristiano, saben lo que dice la Biblia, pero nunca ha habido un momento en el que realmente se hayan vuelto a Dios y le hayan entregado su vida a Cristo. Han estado cerca, pero no se han rendido aún a Él. Para algunos el choque o la tensión no es que entiendan el mensaje o que estén confundidos. El choque, la tensión que sienten en este momento es su falta de decisión. Que aún han decidido de una vez por todas es venir a entregarle la vida a aquel que verdaderamente se la merece. Y tu falta de decisión es tu decisión de seguir caminando en la oscuridad. Dios ha estado tratando con ustedes, hermano. Dios está tratando con algunos en esta tarde y ustedes lo están sintiendo en este momento. Te voy a dar 10 segundos para que cierres tus ojos y pienses y medites que Dios está tratando contigo en esta tarde, que tienes que dejar para venir a Él. Dios nos está mostrando en este momento áreas de nuestra vida en las que tenemos que entregarle a Él. Quizás áreas de nuestras vidas que sentimos vergüenza, áreas de nuestras vidas donde no hemos sido mejores padres de familia, mejores esposos o las mejores esposas, donde
donde hemos sido los mejores hijos de familia, donde no hemos sido los mejores empleados, donde no hemos sido fieles y obedientes a su palabra. Pero eso que Dios te está mostrando no es el Señor, Él no lo hace para condenarte, sino lo hace para darte convicción en esta tarde. No para que te mantengas lejos de Él, sino para que te acerques a Él, hermano. Hay algunos en esta tarde que aún están pensando si van a responderle o no. Lo que Juan el Bautista hace en este pasaje, hermano, no es darte más tiempo para que sigas pensándolo. Déjame seguir pensándolo más, Señor. Necesito más tiempo. Él en esta tarde te está llamando de una vez por todas a que le des una respuesta al mensaje del Evangelio. Él te está llamando a responder. Está llamando a responder porque Él ya ha anunciado desde hace muchos años que el reino se ha acercado, que Dios ha venido, y esa invitación en esta tarde está delante de ti. Así que la pregunta es bien sencilla para todos nosotros. ¿Vas a seguir viviendo a tu manera? ¿O vas a darle la vuelta de hacia dónde te diriges para seguir al Rey Jesús en esta tarde? Déjame decirte algo. No lo dejes para después. No lo dejes para cuando todo en tu vida esté un poco más tranquilo. Respóndele ahora en esta tarde, en este momento. Amén. Ahora, para algunos eso significa venir a Cristo por primera vez. No solo creer cosas acerca de Él, hermano. Para algunos significa confiar en Él por primera vez en sus vidas. Para algunos significa entregarle su vida. Para algunos significa dejar ir el control y de poner tu vida en sus manos. Para otros de ustedes significa arrepentirse, pero no nada más de labios para afuera, no nomás es de forma vaga, sino arrepentirse verdaderamente. Hay cosas que has justificado, hay patrones de conducta a los cuales aún te estás aferrando. Hay áreas de tu vida donde tú sigues como diríamos en el mundo, tú sigues siendo el rey. Pero en esta tarde Dios está confrontando eso en este preciso momento, hermano. Y la invitación no es que vayas y arregles tu vida primero y luego regreses después. La invitación es el volverte al Señor Jesús ahora en este día, en esta tarde, de una vez por todas, y que le digas: Señor, ya he vivido mucho tiempo a mi manera y he hecho las cosas a mi pensar y a mi creer, pero nada de eso, Señor, me ha traído bendición. Al contrario, me ha cargado muchos problemas. Mis malas decisiones están destruyendo mi matrimonio. Mis malas decisiones están destruyendo mi vida, mi familia. Así que en esta tarde te voy a pedir a que respondas, porque yo te aseguro que una respuesta le vas a dar a Dios en esta tarde. Acuérdate, te quedas sentado y no respondes a Dios, te quedas parado y no respondes a Dios, esa es tu respuesta para Él en esta tarde. Voy a invitar en esta tarde que le traigas tus cargas y las áreas de tu vida que aún no las has entregado delante del Señor en este momento. Voy a pedir a tus hermanos del equipo de oración si pasan aquí al frente, por favor. ¿Qué es eso que aún tienes muy aferrado contigo, que aún no quieres soltar? Ven en esta tarde, hermano, y sé libre de una vez por todas, porque si un
el Hijo libertare, dice la Biblia, seremos verdaderamente libres. No esperes más, no lo postergues más, no lo justifiques más. Simplemente vuélvete a Él y ven a Él en esta tarde. En esta tarde yo oro a Dios para que esto que te voy a leer, este fundamento de fe que te voy a leer, quede bastante claro eso en tu corazón. Esta puede ser tu oración, es en esta tarde. Dios no está distante, ya aprendimos, ¿verdad? Él se ha acercado y me ha hecho una invitación a su reino. Ya no voy a seguir viviendo a mi manera. Hoy decido volverme a Él, confiar en Él y andar en su camino. Señor, en esta tarde, aquí está tu pueblo, Dios, en esta hora. Tú conoces el levantar de cada uno de nosotros. Tú conoces por las cosas con las que estamos lidiando, aquellas cosas que aún estamos tratando de mantener en lo oculto, Señor. Pero podemos ver que tu luz en este momento las está alumbrando, las estás trayendo a la claridad, Señor. Pero tú no las traes, oh Dios, no para avergonzarnos, no para acusarnos, Señor, sino la traes para que demos una vuelta de donde nos dirigimos y nos volvamos a ti, nos acerquemos a ti, Señor. Padre, remueve de raíz del corazón todo aquello que le estorbe a tu pueblo, Señor. Remueve toda maldicencia, remueve toda falta de perdón, que dejen toda raíz de amargura, Señor. Que en esta tarde podemos dejar, oh Dios, aquello, Señor, que hacemos en la oscuridad que nadie sabe, pero que tú sí ves, oh Dios. Padre, en esta tarde, de una vez por todas, por en tu pueblo, Señor, es ese deseo en su corazón de venir, es ante tu presencia en esta tarde, de entregar sus vidas a ti, de reconocer que no hay Dios como tú, que tú eres el único digno de alabanza, de adoración, que tú eres el único digno de nuestro tiempo, de nuestra adoración, Señor. Padre, bendice a tu pueblo mientras pasa al frente, Señor. Bendice a tu iglesia y guárdala, Señor. Protégela en el nombre de Jesús. Den un aplauso a Dios y pase al frente mientras seguimos adorando una vez más.